espacio de esta hora estamos dándole la bienvenida a todos los televidentes que puedan estar observando el programa de esta hora. También damos la bienvenida en el espacio de este programa en Facebook. Estamos también en Facebook con este programa. Será pregrabado para pasarlo en Facebook. Es nuestra dirección en Facebook es palabramiel19@yahoo.com. Así que si usted le va a interesar la enseñanza de esta palabra, podrá usted ver este espacio en Facebook a partir del día de mañana. En esta oportunidad estamos compartiendo la palabra con el tema la preparación de las vasijas de Dios. La preparación de las vasijas de Dios es el tema que vamos a compartir en este espacio de esta hora. Hemos escogido este tema para poderlo desarrollar como la preparación de las vasijas de Dios, porque somos barro en las manos del alfarero. Somos barro que el alfarero le está dando forma, nos están dando forma, nos están preparando como una vasija para almacenar el agua, el trigo, el aceite y el vino. Somos vasijas diseñadas por Dios para poder almacenar en nuestro ser los 4 elementos necesarios que nos van a desarrollar espiritualmente hacia la gran fiesta que viene de las bodas del Cordero. Vasijas preparadas para almacenar el agua, el aceite y el vino. Hasta el momento consideramos que en el momento que estamos somos vasijas que almacenamos el agua y el trigo, que es tipo de la palabra, pero quizás todavía no seamos una vasija que esté preparada para conservar el aceite, que es la presencia de Dios, y el vino, que es el complemento final para la vasija que Dios está formando en nuestra vida. Por el momento somos una vasija que almacenamos agua, que es tipo de la palabra, y almacenamos trigo, que es tipo de la palabra, pero queremos ser preparados como una vasija que pueda almacenar el aceite y conservarlo, que es la presencia de Dios, y al final el complemento sería una vasija con vino. En esta oportunidad quisiéramos citar la base bíblica de la cual desarrollaremos la enseñanza. Correcto, ahí tenemos la cita de San Juan capítulo 2, verso 1. San Juan capítulo 2, verso 1 sería la cita bíblica que quisiéramos tomar para poder desarrollar la enseñanza. En San Juan capítulo 2, verso 1, podemos ver allí la imagen en la pantalla que nos dice acerca de las bodas, la fiesta de bodas en Cana de Galilea. Dice en el 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En esta cita bíblica específicamente, vamos a hacer un resumen de lo que al inicio veníamos diciendo. Somos diseñados por Dios como una vasija o como una tinaja para almacenar el agua de Dios, para almacenar el trigo de Dios, el vino y el aceite. Estos 3 elementos son necesarios almacenarlos en la vasija que Dios está formando. Pero luego vemos acá que cuando llegó Jesús a la fiesta de bodas en Cana de Galilea, dice que haciendo falta el vino en la fiesta de las bodas de Cana, se le acerca María, la madre de Jesús, y le dice: no tienen vino. Y Jesús responde
¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando María se acerca a Jesús diciéndole que no tienen vino, espera que Jesús haga algún milagro. Pero en cambio Jesús, en vez de hacer un milagro, le reclama diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como que el milagro no dependió de la petición de María. El milagro que hizo Jesús no fue por intervención de María, sino porque ella rectificó su error diciendo, hagan todo lo que Él os diga. Es decir, no va a ser el milagro porque yo lo pedí, sino ustedes estén atentos a hacer lo que Él les diga. Este milagro en particular que hizo Jesús no dependía de pedir, sino que dependía más de hacer que de pedir. Entonces, tenemos ahí, en este milagro en particular, que hay milagros de Dios que dependen de pedir por fe, pero hay milagros que Dios, en este en particular, no depende de una petición por fe, depende de hacer lo que Jesús nos dice que debemos hacer conforme a la palabra. Entonces, este milagro, porque Jesús pudo haber hecho aparecer el vino de la nada. Él pudo haber hecho que el vino apareciera de la nada. Mas, sin embargo, dice, traigan las 6 tinajas y llénanlas con agua. ¿Por qué? Porque estas tinajas fueron diseñadas para almacenar agua que serían utilizadas para la purificación y la limpieza del pueblo de Dios. Es decir, que lo que Jesús está enseñando a su pueblo es que para que haya vino celestial, primero la tinaja tiene que ser llenada de agua. Si la tinaja no se llena de agua para limpieza y purificación, entonces no habrá vino celestial. Por eso es que nosotros no podemos beber del vino celestial, y este vino celestial en particular no es un vino como cualquier vino. Porque el vino en el Antiguo Testamento era utilizado para sanar las heridas de una persona, como en el caso del samaritano que descendía hacia Jerusalén, y en el camino le salieron ladrones y lo golpearon, y hizo que fue llevado al mesón donde sus heridas fueron curadas con vino y con aceite. Pero este vino en particular era un vino muy especial. Este milagro de Jesús de convertir el agua en vino era un vino muy especial, no era cualquier vino, no era un vino común y corriente, porque este milagro no dependía de una petición por fe, dependía de hacer lo que el Señor pide que hagamos en la palabra. Pero no habrá vino celestial en la vasija de la iglesia si antes no llena su vasija con el agua que es tipo de la palabra y que ha de utilizarse para limpieza y purificación. Y entonces Jesús tiene que convertir esa agua, después de ser usada para el propósito por el cual debe ser usada, que es para la limpieza, y luego convertir esa agua en vino. Por eso es que el milagro en particular no dependía de una petición por fe, sino de hacer lo que Jesús quiere que hagamos conforme a su palabra. Y Jesús dijo, traigan las tinajas, llenen las tinajas con agua. Y entonces, en este caso en particular, el milagro dependía de hacer, no de pedir. Por eso es que nosotros vemos milagros que son por una petición de fe, pero en este caso es un milagro que no depende de pedir, sino de hacer. Porque muchos quieren que Jesús haga un milagro en sus vidas, pero sin mover un dedo. Hay muchas corrientes religiosas que han invadido la iglesia, que pretenden hacer milagros de sanidad, pero con solo mover la boca.
Pero como dice un dicho o un refrán, que con la boca y con el dedo se hacen potreros. Como el caso de Naamán. Naamán el sirio, que pretendió recibir un milagro de Dios sin mover un dedo. Y vamos a ver la cita bíblica de este Naamán, el sirio que pretendió recibir el milagro de Dios. En Segunda de Reyes capítulo 5 y el verso 10, vamos a ver la cita bíblica en Segunda de Reyes capítulo 5, verso 10. Cómo Naamán pretende recibir un milagro de Dios sin mover un dedo. Y vamos a ver esa cita bíblica en la pantalla. Dice Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto es lo que Naamán pensó, como Dios realizaría el milagro a través de Eliseo. Pensó recibir el milagro de Dios de una manera simple, común y corriente, levantando las manos el profeta y invocando el nombre de Dios, y él sanaría. Naamán representa a aquellos que pretenden recibir un milagro de Dios sin humillarse. Y por eso los milagros que se mueven ahora, con solo pensar y abrir la boca, son los milagros mentirosos. Porque Dios muchas veces requiere humillación en nuestro corazón para recibir el milagro. Y Naamán representa a los que pretenden un milagro sin humillar su corazón. Por eso es que el milagro que hizo Jesús de convertir las 6 tinajas de piedra que almacenaban agua y las convierte en vino, ese milagro era similar al milagro que Dios había hecho por medio de Elías a la viuda de Sarepta de Sidón. Este milagro de Jesús es idéntico casi, decimos casi idéntico, no igual, porque también Dios por medio de Elías hizo un milagro a una viuda que solo le quedaba un puñado de harina en su vasija y un poco de aceite en su otra vasija. Pero llegó palabra de Dios a Elías para la viuda, diciendo que el aceite en la vasija no escasearía y la harina en la vasija no faltaría. Entonces Eliseo dice, vamos a ver la cita bíblica más adelante quizás, porque no la tenemos en este momento disponible, pero el milagro de Elías con la tinaja de harina y la vasija de aceite, donde Dios envía palabra por medio de Elías a la viuda, que no escasearía la harina en la tinaja, ni el aceite iba a disminuir en la vasija, y esta viuda creyó a la palabra de Dios por medio de Elías, y Dios fue fiel con ella, cumpliendo que no habría escasez de harina en la vasija, ni escasez de aceite en la vasija. Entonces, ahí vemos que por haber sido fiel a la palabra que recibió de Dios, Dios fue fiel con ella, de que no le haría falta escasez de harina ni de aceite. Entonces, la iglesia que se mantiene fiel a la palabra, a la doctrina de la palabra, y no adultera la palabra con doctrina de hombres, y no adultera la palabra que ha recibido del Señor con movimientos religiosos falsos, a esa iglesia no le va a hacer falta pan ni aceite, que es tipo de la palabra y de la presencia de Dios. El milagro que Dios hizo por medio de Elías, sustentando
con aceite y con harina de donde sale el pan. Ese es el sustento que Dios tiene para aquella iglesia que se mantiene fiel a su palabra, como esa viuda que se mantuvo fiel a la palabra que le envió el profeta, le creyó y mantuvo fiel a esa palabra. La iglesia que se mantiene fiel a la palabra, a la doctrina, sin adulterar la palabra del Señor, Dios hará que esa iglesia nunca le falte su palabra ni su presencia. Por eso vemos acá que somos diseñados como una vasija de Dios para almacenar trigo o harina de donde sale el pan, que es la palabra de Dios, y el aceite, que es tipo de la presencia de Dios. Pero si nos mantenemos fiel a la palabra que el Señor a la doctrina de la palabra que el Señor nos ha dado, el Señor se mantendrá fiel con nosotros, de que nunca nos va a escasear la palabra genuina y auténtica del Espíritu Santo. Por eso vemos que el milagro de Jesús en las bodas de Canaá fue un complemento del milagro que Dios hizo por medio de Eliseo o de Elías, sustentando a la viuda con pan y con aceite. El milagro de Jesús fue el complemento del milagro que Dios hizo por medio de Elías. Sustentó con pan y con aceite, pero faltaba el sustento de Dios con vino. Entonces, el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino es el complemento que hacía falta. Ya había un milagro sustentando con trigo, que es tipo de donde sale el pan, y aceite, que es la presencia de Dios. La iglesia sustentada por la palabra, y por la presencia de Dios. Pero el complemento final es una iglesia que recibe vino. Por eso es que nosotros vemos en las Escrituras muchas figuras que definen a la iglesia que se sustenta en el aceite y en la palabra, pero que al final Dios complementa el vino. Y entonces vamos a ver en Lucas 2:7, vamos a ver en Lucas 2:7, y vamos a ver la cita en la pantalla, en Lucas 22:7, en Lucas 22:7, donde llegó el día de los panes sin levadura. Dentro de las 7 fiestas judías estaba la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura representan a la palabra del Señor, que es el pan que nos sustenta, pero dice una fiesta que se celebra comiendo pan, pero sin levadura. Y la levadura es tipo de una mezcla que viene a contaminar la palabra que estamos digiriendo del Señor en nuestras congregaciones. Entonces, estamos exactamente en ese tiempo en el cual debemos comer panes sin levadura, es decir, palabra que no esté leudada. Estamos exactamente en ese momento, está la iglesia, donde el Señor está poniendo este principio en la iglesia de tener cuidado de no comer panes leudados, es decir, palabra contaminada. Por eso es que aquella viuda que se mantuvo fiel a la palabra que el Señor le envió, es la iglesia que se mantiene fiel a la palabra comiendo panes no leudados. A estos el Señor los va a sustentar con su palabra auténtica, genuina. Y dice específicamente en Lucas 22:7, llegó el día de los panes sin levadura, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Entonces ahí tenemos que había que preparar el lugar donde el Señor comería con sus discípulos la Pascua.
La Pascua se comía con panes y con vino. El pan, que es tipo de la palabra que nos sustenta, que nos nutre, que nos vitamina, pero también el vino que es el complemento que hacía falta en la vasija de Dios. Ya habían vasijas llenas con trigo, de donde sale el pan de la palabra, y vasijas con aceite, que es la presencia de Dios, pero hacía falta la preparación de la vasija que se llenara con vino. Y Jesús dijo, y llegando el día de los panes sin levadura, Jesús especifica que la señal de donde Él comería el pan y el vino, la señal sería un hombre entrando en una casa con un cántaro de agua. Se fija que era necesario, el lugar donde se bebería el vino, era necesario que hubiera un cántaro con agua, porque el agua es tipo de la palabra que nos limpia y nos purifica. Ahí donde hay agua que purifica y limpia, ahí el Señor nos va a dar de beber del vino, que es una preparación para las bodas del Cordero. Por eso es que cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de 10 vírgenes no es una interpretación de la novia que va a las bodas a casarse con el amado. La parábola de las 10 vírgenes no podemos enseñar de ahí la novia preparada para casarse. Las 10 vírgenes en la parábola no estaban preparadas para casarse con el amado, porque tenían una vasija con aceite, pero no había vino en las vasijas. Entonces, las 10 vírgenes en la parábola no estaban preparadas para las bodas, para ir a las bodas del Cordero. Tenían aceite, pero que es la presencia de Dios, pero no tenían vino. Y la iglesia que está preparada, la iglesia de donde, va a sacar el Señor a su novia para las bodas del Cordero, tienen que tener no solo aceite en sus vasijas, deben tener vino. Y estas 10 vírgenes no tenían vino, tenían aceite. Por eso dice que ellas estaban esperando al esposo que llegara a la medianoche. No estaban esperando al amado para casarse, estaban esperando al esposo que llegara a la medianoche. Claramente muestra que no estaban preparadas para casamiento. Por eso es que la iglesia que es sustentada con el aceite, que es la presencia de Dios y que tanto escasea en estos días, ni tan siquiera es el elemento que se necesita para unirse al Cordero en las bodas. Se necesita tener aceite, se necesita tener vino. Por eso es que nosotros vemos que Jesús convierte esta agua de la palabra que nos limpia, la convierte en vino. Porque este es un vino para aquellos que se preparan para una boda. Y en 1 Corintios capítulo 3, el verso 12, quisiéramos ver en 1 Corintios 3, verso 12, donde habla, porque estas eran tinajas de piedra diseñadas para almacenar agua, pero también el apóstol Pablo nos habla que somos vasijas, que podemos ser vasijas edificados, como vasijas de plata, de oro, o vasijas de heno, de hojarasca o de piedras preciosas. Dice en 1 Corintios, vemos en la pantalla capítulo 3, verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, de cada uno se hará manifiesta. Entonces aquí vemos que la iglesia está siendo edificada para ser una vasija de oro. Puede ser que nos estén edificando con una palabra sólida que nos forme como una vasija de oro, o que nos forme como una vasija de plata o de piedra, como en el caso de las tinajas de piedra que almacenaron el agua de la purificación. O podemos ser una vasija diseñada con material de madera, de heno, de hojarasca, y obviamente una vasija de heno, de hojarasca, no puede retener el vino.
Y por eso es que vamos a ver ahí en este tipo de material que se está utilizando en la palabra para edificar a la iglesia, depende del material que se esté usando para edificar a la iglesia. Podemos ser edificados como vasijas de plata o de madera, de heno. Las vasijas de madera representan la humanidad, representan la naturaleza humana con sus limitaciones. Entonces el Señor pide que le demos, que como vasijas le demos de beber a Él, porque dice que el Señor bebe de nosotros, pide de nosotros frutos de labios. Frutos de labios pide el Señor de su iglesia. Y dice que el Padre es glorificado cuando llevamos frutos, que Él se los come. Entonces, cuando somos una vasija de la cual está bebiendo Dios, cuando somos una vasija de madera que representa la naturaleza humana, está bebiendo el Señor de nosotros. Pero lo que está bebiendo de nosotros es lo que Él nos da, no lo que nosotros tenemos. Porque ¿qué tiene usted que le puede dar al Señor? No tenemos nada. Todo lo que le damos al Señor es lo que Él pone en nosotros. Los elementos que Él pone en nosotros es lo que Él pide que le demos. No pide que le demos, por eso dice que no es la alabanza que Dios quiere no es la de nosotros. Es la alabanza de Él que Él pone, por eso dice, pon tu alabanza en mi boca. Por eso ahora nosotros entendemos que la alabanza que Dios pide no es la que hacen los cantautores cristianos. Esa no es la alabanza que Dios pide. La alabanza que Dios pide es la que Él pone en nuestra boca. La alabanza que Dios pide no es necesariamente la música. La música solamente es un complemento a la alabanza. La alabanza que Dios pide es su palabra. Por eso muchos dicen, bueno, ¿y ustedes qué tanto cantan en la iglesia? Si Jesús nunca cantó, dicen. Bueno, porque la Escritura no lo dice, no quiere decir que ni más de alguna vez ha de haber cantado, pero digamos que no cantó. De todas maneras, la alabanza no tiene nada que ver con música. La alabanza es la palabra de Dios. La alabanza está definida, la alabanza es la esencia de la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Padre, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has dado a los niños. Te alabo, oh Padre, por eso. Entonces, ahí Jesús estaba alabando sin necesidad de música, porque la alabanza no es música, es la palabra del Señor. Esa es la alabanza que Dios quiere, no es la música. La música son gustos personales de nosotros. Pero la alabanza que Dios pide no es esa, no son tus gustos musicales ni mis gustos musicales. La alabanza que Dios pide es su palabra, genuina y auténtica que pone en nuestra boca. Por eso es que cuando el Señor pide de nosotros algo, no es lo que nosotros tenemos de nosotros, es lo que Él ha puesto en nosotros. Por eso dice que dice 1 Corintios 3:12, ser vasijas fabricadas con material de oro o vasijas fabricadas con material de madera, que representa la humanidad, las limitaciones. Y cuando el Señor nos pide que le demos de beber, porque recuerde que Jesús le dijo a la samaritana, le dijo Jesús, dame de beber. Y así como Jesús le pide a la samaritana que le dé de beber, y que conste, no era que Jesús quería beber agua del pozo donde estaba la samaritana. Él le estaba pidiendo más que agua del pozo que ella estaba sacando, le estaba pidiendo que ella le diera de beber. Porque cuando el Señor nos pide a nosotros el Señor de beber. Somos buenos para pedirle al Señor, lléname Señor, pero el Señor también nos pide que le demos a Él de beber. Y le pide a la samaritana agua que ella no le podía dar. Y entonces, igualmente, el Señor nos pide a nosotros lo que nosotros no le podemos dar. Porque si hay algo que usted le puede dar al Señor, qué fácil sería. Pero nos pide no lo que podemos dar, sino lo que Él nos ha dado. Dame del vino que te di. Dame de la alabanza que yo puse en tus labios. Y entonces por eso es que encontramos nosotros, y vamos a ir redondeando ya
el desarrollo de esta enseñanza en Daniel 5.1. Vamos a ver en Daniel 5.1. En Daniel 5.1 vamos a ver que en el templo de Dios, en el Antiguo Testamento, habían vasijas que se utilizaban en el templo de Dios. Ahora el templo de Dios no es una estructura física, ahora el templo de Dios somos nosotros, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero en el templo de Dios habían utensilios, objetos que se utilizaban en la presencia de Dios. Y nosotros somos instrumentos que somos usados cuando estamos en la presencia de Dios. Y en Daniel 5.2 vemos que dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en él el rey y sus príncipes. Entonces aquí notamos las costumbres de los reyes antiguos, y que tiene una figura y que tiene que ver también, porque también igual en el templo se utilizaban ciertos utensilios, como ser las vasijas. Y dice que este rey pagano, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes. Entonces notamos ahí, los reyes y los príncipes bebían vino en vasijas de oro y de plata. Por eso es que ahora entendemos, cuando el apóstol Pablo dice que podemos ser edificados como vasijas de oro, de plata, de madera, de heno, de hojarasca, y no sea que por no ser edificados con el material sólido, consistente, genuino, estemos con un material de madera que representa la humanidad y nuestras limitaciones, y estamos en esa vasija de madera dando de beber vino al Rey de Reyes, pero con sabor a nuestras limitaciones, a nuestra bajeza. Y en este caso en particular, este rey pagano utilizó las vasijas que se utilizaban en la presencia de Dios, ahora las está utilizando un rey pagano para beber vino. No seamos vasijas utilizadas para usos viles y paganos. Ahora entendemos que nos están formando como una vasija con material de oro, ya no con material de madera y de barro, que todavía el vino en ese material tiene sabor a nuestra naturaleza, a nuestra bajeza, pero que cuando nos formen en una vasija de oro, se perderá el sabor a la naturaleza representada en la madera y en el barro. Por eso ahora queremos ser esa vasija en la cual el vino tiene una esencia auténtica a lo divino, donde el vino en nuestra vasija ya perdió el sabor a nosotros y solo tiene el sabor de lo divino. Esa es la vasija que Dios quiere formar en nuestra vida. Y la vasija que tomó el alfarero de barro y dice que se perdió en sus manos, no le pudo dar la forma que quería, la tuvo que desechar y hacer una vasija nueva. Probablemente en esa condición estemos, en una vasija que ya no se le puede dar forma y nos tienen que deshacer para formar una vasija nueva. Así, creemos que tenemos la oportunidad de poder ser formados en esa vasija de oro, que todavía no podemos conservar permanentemente
el aceite. Todavía no somos una vasija que podemos conservar la presencia de Dios. Todavía no somos una vasija que puede almacenar el vino que nos va a preparar a la gran fiesta de las bodas del Cordero. Pero si hacemos, como le dijo María a los de la fiesta, haced todo lo que Él os dijere. Si hacemos lo que la palabra nos dice que debemos hacer, seremos formados como esa vasija que Dios quiere. Vamos a terminar en este instante el mensaje y vamos a pedirle al Señor que nos forme en esa vasija donde ya se pueda conservar el aceite y pueda tener una esencia sin ser mezclada. Y quisiéramos orar por eso en la vida de aquellos que son parte de la obra de Dios. Y el que no es parte de la obra de Dios puede decir: Señor, fórmame como barro en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu palabra es la que nos forma como una vasija de valor en tus manos. Pedimos, Señor, que podamos llegar a ser formados en tu presencia y poder dar de beber del vino que tú nos das. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser una vasija de oro en las manos del Rey. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos tu nombre por tu palabra. Alabamos tu nombre por tu palabra, gracias te damos, gloria sea para siempre tu nombre. Así despedimos el espacio del programa de este día y sea usted bendecido como una vasija de Dios en sus manos. Gloria a Dios.